Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos acompaña el arquitecto Alejandro Márquez y la arquitecta Lorena Rangel de Estudio Doble Piel, aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿Cómo están, arquitectos? Muy bien, gracias. Pues encantados de tenerlos por acá en mi bello estado de Oaxaca. Y Bellísimo. sí, Que parece que va a llover, ¿verdad? Sí, parece se que está sí. nublando un poco. Qué Estamos bueno. perfectos. Arquitectos, por favor, platíquenos qué vamos a ver el día de hoy. ¿Ante qué estamos? Bueno, estamos en Casa Rangel. Esta casa recién la terminamos hace aproximadamente una semana y bueno, acaba de salir a la venta. Más que nada quisimos como pues combinar los materiales tradicionales de la región con un diseño moderno, un poco tal vez minimalista. Entonces, y también de esta manera como destacar un poco, ¿no? Como romper esos parámetros, ¿no? Que tiene comúnmente la construcción de casas para venta, ¿no? Les voy a platicar un poco sobre la fachada, la composición. Tenemos una composición bastante, pues, simple, ¿no? Tenemos una superposición de dos volúmenes. Y tenemos aquí como en primer plano, pues, este volumen principal que tenemos como material protagonista el ladrillo de barro. Excelente, como en un tejido, ¿verdad? Sí, así es. Es como una piel que lo está recubriendo con un tejido a forma de petatillo, le llamamos aquí en Oaxaca, o a manera de espiga. Espiga. Ajá, Exacto. así es. Bueno, este es un trabajo pues bastante artesanal. De acuerdo. ¿Qué dimensiones tiene la casa, el terreno? La construcción está desplantada en un terreno de 10 metros de frente por 18.50 de fondo. Ok. Tenemos 185 metros cuadrados de construcción y pues de área de cochera la medida es de 6 metros de ancho por 8.25 de largo. Excelente, excelente. ¿Y cuál fue el concepto? ¿Cómo inició el proyecto? ¿Cómo arrancan ustedes el diseño? Pues es como parte de a capricho, se podría decir. Ok. Estos elementos, o se puede decir la superposición que definimos en un inicio, eh, pues la pensamos, ¿no? La replanteamos una y otra vez, un poquito con el temor de esto que comentaba la arquitecta, ¿no? Que son casas para venta y romper con todo eso o todo lo comercial, pues es pues da un poquito de miedo Ujú. y no Pero yo sé. creo que hicieron algo también al mismo tiempo moderno y cálido, ¿verdad? Sí, Ok, Que yo creo que las personas buscan mucho eso, ¿no? la Esa calidez. calidez de los materiales. Como por ejemplo del cemento pulido, ¿verdad? Sí, Hay un así juego aquí es. muy bonito entre el cemento pulido, la vegetación. ¿El piso es de concreto lavado? es de concreto estampado. Estampado, Estampado. Ajá. exacto. De hecho, el desmoldante que se le puso le dio esas tonalidades así un poco irregulares. De acuerdo, de acuerdo. Pues queda muy amplio. Van a poner una protección a futuro. Pues Ya. la Se idea, dejaron las preparaciones. Ok. Por eso se dejaron estos rieles. En esa parte de ahí está oculta una Ah, ya la vi. placa también de este ajá, lado. Quisimos dejarla lo más limpia posible para que se pueda apreciar como en sí todo este volumen, ¿no? Que tenemos acá ¿Qué es ese volumen? ¿Una recámara? de ladrillo. Es un estudio Ok. que, bueno, ya va a depender de las necesidades de las personas que la vayan a habitar, eh, que la puedan usar como recámara o como estudio. cámara Excelente. de Me gusta visitas. mucho el detalle de la piedra, ¿verdad? O sea, esta gravilla, cómo se siente casi como si estuviéramos en Mérida, no sé por qué, ¿verdad? Esa piedra muy Sí, clara, Claro, que pareciera que es, no sé, una extensión de la, de la, de la calle, de arena, no sé. Me da una sensación muy agradable. Como así si no es. hubiera banqueta, ¿verdad? Sí, exacto. nos remetimos un poco para poder tener este jardín. Tratamos de meter vegetación que sean de bajo consumo de agua, porque, bueno, pues ahorita estamos teniendo un problema bastante crítico
con el agua. Entonces, pues como arquitectos creo que tenemos la obligación de implementar pues cuidarla, ¿no? Claro. Entonces, por eso mismo es que tenemos este tipo de vegetación. Sí, el problema del agua viene muy Sí. fuerte. Sí. Creo que aquí también ya tienen Sí, tandeos, aquí en ¿verdad? Oaxaca estamos sufriendo ya bastante con el agua. Hay que cuidar muchísimo el agua y cuidar la forma de construir también. La construcción requiere mucha agua y creo Sí. que tenemos que Así es. implementar otros sistemas. Esto quedó muy bonito, ¿verdad? Este Sí, elemento. claro que sí. Pues adelante podemos, pues como podemos apreciar, tenemos un acceso lateral. Esto lo logramos a través de una puerta corrediza, llegando a un pequeño vestíbulo, se podría decir como un remate visual a un jardín interior. A la vez también se podría decir que es como un cubo de ventilación, el cual nos está ayudando a ventilar las áreas de servicio. Nosotros en el despacho siempre separamos el área íntima con el área social. De este lado podemos observar, al fondo tenemos lo que es el estudio. Interesante la puerta corrediza, ahorita la vemos. Ok, Ah, muy amplio el estudio. ¿Qué dimensiones tiene? 370 por 370. Y ahí Una- tenemos una puerta-ventana, por si es que lo ocupamos como un estudio, podamos accesar a las personas desconocidas desde el exterior de forma directa. Claro, esta casa la puede comprar algún médico, algún Sí. psicólogo que dé terapia, Así es. Sí, así es. de yoga, no sé, claro. Es una Sí, buena idea. tenemos un acceso independiente. Y pensando en esto de que puede ser pues adaptable, ¿no? La Ujú. casa, pudiéramos tener a lo mejor el cuarto de visitas en esta área. Por eso es que decidimos dejar lo que es el baño junto a ella, ¿no? Tenemos un baño en esta parte de acá. Vamos a accesar. Ah, Es un muy baño bien. completo. Excelente. Qué bonito detalle del color. Platíquenos un poco de ese color, ¿cómo lo logran? Pues fue una combinación de varios colores de microcemento. De hecho, se realizaron varias pruebas, pues hasta llegar a él. Fue a prueba y error de estar pues haciendo muestras. Se aplica prácticamente como el cemento pulido, y al final con la llana se va como quemando para alcanzar pues esas vetas que tiene, ¿no? Y el sellador pues remarca todavía esos detalles. Se ve increíble. Muchas gracias. Y tiene muy buena ventilación natural gracias al patio. Fíjense qué bonito juego ocurre acá con los patios. Exacto. Surge el patio y después el gran espacio del salón. Este espacio es una belleza. ¿Cómo es trabajar con el microcemento? ¿Cuáles son los retos? Pues en este caso, el reto que tuvimos, pues fue lograr llegar al color, ¿no? Porque ya ambos teníamos como el color en mente, pero llegar a él, pues sí nos costó un poco porque pues se manejan ciertos colores, son muy básicos, ¿no? Ujú. Rojo, amarillo. Entonces tuvimos que pues, hacer varias mezclas para poder obtener este color, ¿no? Y bueno, ya queríamos tenerlo un poco como que a la vez como que se viera un muro viejo, como manchado, Ajá, manchado. pero entonces por eso fue que utilizamos varios tonos. Varios tintes. Viejo, Ujú. manchado y bonito, ¿verdad? Sí, así es. Así Sí, es. porque viejo, manchado, pero bien bonito. Que vean que sí se puede. Sí. Y pues en la distribución, pues dando el equilibrio, ¿no? De funcionalidad y forma también, pues digamos toda el área social se unifica, ¿no? Lo que es la cocina, el comedor y la sala que está proyectada de este lado, pues está conexión, se podría decir, directa. Tenemos lo que es la cocina, eh, no sé, los materiales de la cocina es cubierta sólida. Este es MDF en acabado madera de cedro.
y tenemos MDF alto brillo en esta parte de acá, con iluminaciones indirectas para el área de trabajo. Se ve increíble, ¿eh? Muchas gracias. La Eh, cámara adora este espacio. Es que tiene muy bonita luz y el blanco refleja muchísimo y luego las luces indirectas, sí, Sí. cálidas. Qué interesante que la tarja la pegan a la Sí. pared. ¿Por qué razón? Platícanos. pues era pensando como en esta parte de, igual también por los espacios, el espacio del desayunador, pero también queríamos mantenernos como en conexión con sala, comedor, y cocina, ¿no? Que hubiera esa conexión de las tres áreas, pudiéramos estar trabajando acá o haciendo la función de la tarja, pero a la vez conectados, ¿no? Con esas personas que se pueden encontrar en la sala, comedor y cocina, pegada a la pared. Excelente. Pues no. Y luego el jardín que sigue con la idea de esta piedra, pero ya no es la misma piedra, ¿verdad? No. Ese balastro Exacto. Sí, esta de la es calle, esta es otra cosa. Es una piedra volcánica, podría decir, ¿no? En tonos. así es. Pues quisimos incorporarla para no tener que llenar el patio de césped y por el Mantenimiento. mantenimiento, el agua. Sí hicimos una pequeña excepción con este árbol. Es un majagua. Este árbol, pues, es un árbol que nos va a generar una sombra al interior de la cocina, del comedor, porque el poniente lo tenemos de este lado, entonces esa luz de la tarde que nos va a entrar con este árbol la vamos a poder controlar un poco, ¿no? Claro. Nada como una sombra de un Del árbol, ¿no? árbol. Del árbol. Que Este ya lo árbol, compraron grande, ¿verdad? sí, Sí, Ya algo. tiene sus años. Pero sí se ya estaba un resintió, ¿no? poquito más, con un poco más de hojas, pero pues al trasplantarlo, pues todas sus hojas se cayeron, pero ya está retoñando otra vez, porque se había quedado totalmente sin hojas. Sí. Esto es lo que me encanta de ese árbol, porque es un árbol bastante noble. O sea, realmente ya está lleno de hojas. Y aparte sus hojas en forma de corazón. O sea, es un árbol O de tiene una hojas pica. muy grandes y Cierto. es muy tupido. Sí. Su escudo es un corazón. Es un Así chapulín. es. También da unas flores muy bonitas. Ajá. Sí, que tienen un periodo de vida, pues, de un día. Muy corto. ¿En serio? ¿Un Sí. día? Y a lo largo del día estas flores van cambiando de tonalidades. Por la mañana tiene un color amarillo y mediante va transcurriendo el día, pues se va tornando un color salmón, un color naranja, hasta llegar a un color rojo intenso. Y Qué la bonito. flor cae. Qué bonito. Están altos los muros aquí atrás, ¿verdad? Sí. El jardín también está amplio. ¿Qué medirá? ¿Como 4 metros? 4 4 metros metros. por Perfecto. 10. 4 metros por 10. Ah, este espacio está increíble. Esta combinación que lograron aquí está súper, súper agradable. Los ventanales ahorita los vemos allá arriba, son Ok. muy amplios también, ¿verdad? Bastante Entonces, amplios. tienen muy buena vista. Mucha Así es. iluminación, ventilación. Y este detalle, a ver, platícanos un poquito, por favor. Pues este detalle surgió de la idea de poder limpiar el aire que viene del exterior. Entonces, como idea nació de tener un muro verde, pero pues al final decidimos ubicarlo en esta forma y dándole este sentido a los cuadros para tener macetas de diferentes tipos de vegetación, pero que fueran aromáticas, ¿no? Tenemos menta, albahaca, Lavanda. lavanda. Entonces, para que de alguna manera sirviera como de filtro al interior, pero con toques de aromas naturales. Ah, qué bueno, qué bueno, Sí. qué bueno. Pues este elemento, como elemento principal, la escalera la tenemos en un primer escalón como un basamento, el cual nos está ayudando también a delimitar este muro, este jardín interior. No sé, a veces tenemos duda de si ubicar o no ubicar el barandal en la escalera, ¿no? Porque sentimos que de alguna manera pues, nos va a afectar esa parte, pero nosotros lo dejamos como integrado a toda esta composición, ¿no? Y que fuera desde donde nace cada peldaño de la escalera hasta el último nivel. Y esto nos ayuda a tener un doble barandal, ¿no? Que nos ayuda a la siguiente escalera que se repite a la azotea.
Podemos observar también que tenemos un domo y le dejamos una separación a la escalera de 40 centímetros para que la iluminación o el asoleamiento del mediodía penetre hasta el jardín. Y esto nos da pues un espectáculo de mediodía porque esa iluminación baña el muro que tenemos de color rosa y intensifica la luz rebotando en todos los muros que tenemos en la planta baja, bañándolos con un tono de rosa en los espacios Ya me lo sociales. imagino. También por eso el piso blanco, para que reflejara. Exactamente. Ok. Ah, está súper bonito. Me encantó ese efecto que no se alcanza a apreciar de frente. Sí, De frente no alcanzas a entender que la escalera se despega. sí. Ya cuando lo ves acá dices tú, ok, me engañaron. Y no se preocupan pues, de que se caiga un niño travieso. No. Sí, se lo merece si se Sí. cae. Muy bien. Yo soy de esa misma opinión. Si un Perfecto. día se me cae un hijo, me voy a acordar. Y dijiste, tú dijiste. Se van a Tú acordar de los dijiste que se lo arquitectos. merecía. Ok. Este detalle quedó muy bien. Y además lo terminaron muy bien porque siempre lo difícil es allá arriba, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Con una solera? Sí, con una solera. No le ponemos yeso en esa parte. De hecho, aquí pasan 2 traves y la solera va anclada a la trave. No se le pone yeso y se soldan los redondos pegados a la solera. Una vez terminado ese trabajo, ya podemos ponerle el yeso. El yeso. Sí, es que es un trabajo muy, muy cuidadoso, ¿verdad? Eso se Sí. llevó su tiempo. Sí, sí, ¿Cuánto sí. tiempo Así se es. llevó el tiempo de ejecución de la obra? En esta obra casi nos 6 llevamos 6 meses. meses, ¿no? 6 meses. Bastante rápido, ¿no? ¿No? Sí. Ustedes son muy ágiles. Muchas gracias. Bueno, pues al subir a la planta alta, como lo venimos manejando desde la parte de abajo, nos gusta tener remates visuales, ¿no? Y entonces, pues al subir, Date la vuelta, Bravo. Date la vuelta. nos enmarca esta ventana, este remate visual. Ahorita, por ahora, pues la planta suculenta que tenemos aquí, que es una yuca, pues la intención es que crezca lo suficiente como para que también nos sirva de Ok, remate ok. visual en este pasillo, ¿no? Excelente, excelente. De este lado tenemos lo que son las recámaras secundarias. Son unas recámaras pues de buen tamaño, de 350 por 370. Pues. Ujú. Súper amplias. Sí, Más closet, ¿verdad? Sí, Ok. exacto. así es. Y bueno, Nice. igual, pues el mismo árbol es el que nos va a proteger del sol, ya que tenga un poco más de hojas. Excelente. Excelente. Al rato van a querer plantar otro. Claro, o sea, la habitación tiene un baño al centro o las 2 habitaciones ocupan los 10 metros. No. No, Menos la escalera. ajá, menos la escalera. Claro, claro, Así claro. es. Ya entendí. Es que ustedes están viendo la planta y yo no. De este lado igual tenemos una recámara, esta es un poquito más amplia, Ah, tenemos casi bien. 4 metros por 350. excelente. Me dejan pensando, es 6 meses, porque ya son 2 oficinas de aquí que construyen estas casas en 6 meses y nosotros allá nos tardamos un año. Entonces, eso habla muy bien de ustedes Muchas gracias. y muy mal de nosotros. Es que pues la verdad sí tenemos muy buen equipo de trabajo. ¿Sí? Los ¿Cuántas ma- personas, cuántos oficiales albañiles hay en esta obra? 4 y Ajá. 4 ayudantes. Sí, así Ok. es. 4 parejas, 4 parejas. Qué bonito el acabado aquí también. Sí, igual seguimos manejando el mismo color mamey. Este es el baño compartido para las 2 recámaras secundarias. Ujú. Ah, ¿sí está la regadera oculta? Sí, Sí, la pero regadera ese es el tema, queda ¿no? justo en la parte de atrás. Ah, Igual como es un baño compartido, pues tener la puerta así nos ayuda a tener un poquito más como de control, ¿no? Por si se nos olvida poner seguro, no sé. excelente. Qué bonita la puerta. ¿Qué tipo de material tiene? Es triplay Es de triplay. cedro, De cedro. Está bonito. por eso tan marcadas las vetas. Ujú. Sí. Muy bien. Bueno,
¿Giramos? Así, giramos. De este lado tenemos la recámara principal. Pivot. Pivot. Ay, qué bonito el reflejo de la luz. Sí es, eso me gustó mucho. Que aquí estamos en todo el volumen rectangular que tenemos ahí, que podemos apreciar desde la fachada, ¿no? Que está volando. Claro. Esta, pues, es la recámara principal con su ventanal igual de piso a techo. Aquí en esta losa es una losa tradicional, pero para poder lograr estos grandes ventanales de piso a techo, con el cálculo estructural, pues logramos en algunas ventanas, puertas, invertir las traves para que pudiéramos apreciar estas puertas de piso a techo, ¿no? Igual los ventanales. Excelente. Entonces las traves están en los pretiles. Así Exactamente. es. Ok. Pretiles o muros que corresponden con la planta de azotea. Ujú. Queda perfecto la pequeña mocheta para el mueble de TV. Exactamente, sí, ya está considerado Sí. el mueble de TV, el de TV y sus preparaciones. De hecho, nosotros le dejamos preparaciones también para el aire acondicionado. Ya queda todo oculto, ¿no? Sobre los muros. Excelente. Ah, buen vestidor. Adelante, adelante. Sí, así es, este es el área de vestidor y su Ah, ok. baño. Adelante. Adelante. Su baño completo. Muy bien. No necesitas nada más. Y tienes una buena ventilación hacia el patio. Exacto, Así sí. es. Jardín interior. Excelente. Y ya no tiene otro nivel, ¿verdad? ¿O sí? Tenemos lo que está programado para el roof. Hacia el roof. Ajá. Ajá, así. Ah, Entonces, pues podemos subir. Adelante. prepárense, jóvenes. Cierto. Es que se Las- mimetiza esta escalera, ¿eh? La escalera se repite. El barandal continúa hasta ese límite. Interesante. Un juego de luz y sombras. Exacto. El estrado, Está muy mística esa luz de ahí abajo. Perdón, me decías el baño. Claro. Sí. Sí. pues tenemos el baño antes de salir. Ajá. Y para ya no bajar a la planta de primer nivel, pues consideramos un baño pequeño, pero pues cómodo. Claro. Para los borrachos, que no se pueden Igual aguantar. aquí decidimos dejar esta puerta con un cristal esmerilado para que también nos ayude a dar ese juego de sombras en la parte de abajo. Ah, quieren potenciar esa mística. Ah, qué bonito. Es belleza de paisaje. Área de preparación aquí. Exactamente, el área de preparación. Asador. Y ya oculto, a forma de mantenernos en este espacio, ¿no? En el área de la terraza, sin saber qué pasa a lo mejor en el área posterior, decidimos dejar el área de lavado en esta zona. Aquí podemos tener el área de lavado, las lavadoras, el lavadero, ya todas con su preparación, y el área de tendido acá, ¿no? Un poco Interesante, más ¿eh? oculto. Lo integran las casas, el cuarto de lavado, azotea Sí, y semi-exterior, ¿verdad? Sí. Cubierto. exacto. Pues en esta casa la proyectamos en azotea, pero también dejamos preparaciones en el jardín trasero. Ah, ok. Entonces, pues la idea es de que pueda ser adaptable, ¿no? Porque las necesidades de las personas van cambiando y también darles la oportunidad de poder hacer adaptaciones para futuros cambios que quisieran realizar. Claro, claro, claro. Está muy bien porque lo resuelven todo dentro de la misma pieza. O sea, eso se me hace muy, muy acertado. Excelente. Y allá arriba su rotoplas. La casa también cuenta con cisterna. Sí, así es. Tiene cisterna de 8,000 litros. Muy buena. eh, Espero pues, que sea rotoplas también. eh, Sí. Bueno. calentado, solar y el gas estacionario, ¿no? Ok. Todos los- Ay, fíjense, aquí ustedes sí dejan una muy buena separación entre casas, ¿verdad? Sí, Así a la brava. sí respetamos los límites. Y aquí le llueve y todo, ¿verdad?
En esa parte sí, necesitamos, bueno, en esa parte de allá ya lo hicimos. De hecho, estamos, bueno, a una semana de que terminamos. Así la van a hacer la Vamos a Zabaleta. detallar, sí. Ah, ok, ok. Estamos Pensé que lo detallando. dejaban así. Dije yo, ok, ahí se No, ve un cristiano. Ahí quedó. ahí se quedó el maestro. Sí. No, está muy bien. Excelente, jóvenes. Muchísimas gracias. Por favor, compártanos cuáles son las redes sociales de la empresa para que los puedan contactar. Estamos en Facebook y en Instagram como Estudio Doble Piel y pues ya, Sí, son nuestras así. redes sociales. Estudio Doble Piel en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Gracias Ha a sido un ustedes. gustazo conocerlos, conocer su arquitectura y esperamos visitarla de nueva cuenta muy pronto. Claro ¿Cómo que sí. están haciendo? ¿Están trabajando ahorita en algunos otros proyectos? Sí, sí, de hecho sí estamos haciendo obra muy cerca de acá. Y pues esperemos que puedan visitarnos nuevamente. Igual nosotros encantados y agradecer el espacio, ¿no? que nos dieron para poder presentar pues un poquito de nuestro trabajo. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que un trabajo excelente. Muchísimas Nos gracias. veremos muy Muchísimas pronto. gracias. Claro que Hasta sí, luego. hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Ah, miren este detallito. Para los que se queden hasta el final del video, ¿cómo resuelven esta cajita que se ve en la fachada? O sea, es metal, ¿verdad? Sí, es metal. Ah, o sea, esto es con epóxico, ¿verdad? Son taquetes. Su poliuretano. Muy bien. Y de este lado es el El domo domo. de la escalera. El domo de la escalera, así es. Ah, se puede cerrar también. Sí, se puede Ok. cerrar. O sea, tiene su tela de mosquitero, fíjense. Ahí está. Tiene mosquitero y esta cosa se puede cerrar. No lo voy a cerrar, pero se puede. Excelente. Queda muy limpio. Ah, aquí ya está terminada la zabaleta. Ah, Que sí es una buena separación entre casas. sí, bastante. Bueno, joven, los voy a dejar con ese espacio que me encantó. Espacio místico. Jóvenes, si se fijan, ya están a punto de llegar las lluvias, así que si les puedo recomendar algo, impermeabilicen con Fester. Fester Acryton Pro Shield es de lo mejor que puede haber en el mercado. Les dejamos aquí la información, vale la pena para que garanticen no solamente un temporal, sino varios. Fester Acryton Pro Shield, no se olviden. Qué bonito espacio, todo esto me encantó. Cota Paredes, adelante. Bonus track. Adelante, arquitecto. ¿Nos ibas a explicar? Esta es la maqueta. Exactamente, esta es la maqueta donde pues estuvo trabajando en la oficina para llegar a la concepción del proyecto, donde se analizaron las ventilaciones, iluminaciones, sustracciones del proyecto, ¿no? Pues el jardín interior, de qué forma iba a trabajar el proyecto. Entonces, pues a forma de concepto, lo trajimos para que observaran un poquito de cómo llegamos a este diseño. Se entiende perfecto. La volumetría, ¿no? Es muy ordenada, muy ortogonal. Muy ortogonal. Y no han pensado en el diseño del portón, porque me imagino que alguien que la compre Sí, les va a decir, oigan, el portón, ¿cómo va a ser? ya lo tenemos resuelto. De hecho, hicimos un render sin el portón y otro render ya con el portón integrado. Ah, muy bien. Entonces, pero en sí el diseño original es sin portón. La idea es de que si lo quieren integrar, que también sea parte de la composición. Entonces eso ya lo resolvimos, ya va integrado al diseño. Excelente. ¿Qué escala es la maqueta? 1.75. 1.75. 75. Buenísimo. Está genial. El árbol estaba del otro lado. Sí. De las modificaciones que sufre el proyecto. Sí, es que ahí funciona mejor, ¿verdad? Donde lo Claro. Sí, pusieron. exacto. Sí, este árbol de acá igual fue el que omitimos, ¿no? Ya para tener una vegetación más, que no requiera de tanta agua. Claro.
Y este tapete que es un tejido local, bellísimo. Así ¿Me es. explicabas un poco la... Pues el lo que significado? nos dicen es de que este es el ojo de Dios. Y estas formas que tenemos acá, cada uno de los escalones es vida y el retorno, ¿no? Que es La la reencarnación. reencarnación. Entonces es la representación. Estos tapetes son fabricados acá en Oaxaca, en Teotitlán del Valle. Así que los invitamos a que se vayan a dar una vuelta también por allá. Muy interesante la arquitectura, la calidad de las personas y pues el trabajo, ¿no? Que es una obra de arte lo que ellos realizan. Súper obra de arte. Me encantó eso de la escalera de la vida y el retorno. Exactamente. Sí, eso es lo que nos explicaban Ujú. Ahí se entiende Sí, mejor. igual eso lo podemos encontrar en Mitla, en ¿no? Mitla también. Este tipo de grecas igual, ¿no? Ajá. En Mitla. Tenemos que ir a Mitla. Sí, Mita y Teotitlán no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, arquitectos. Un honor. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.